hace falta hablar un poco de nuestra historia. Los trabajadores de las bananeras, cansados de ser explotados por años, iniciaron una huelga que se expandió en todo el país, paralizando la economía por semanas. Ni con el esfuerzo del tío Sam y la CIA se pudo detener el movimiento social más importante de Honduras. Es así, el 1 de mayo de 1954 iniciaron los cimientos de nuestros derechos laborales. El pago de vacaciones, ley del seguro social, descanso por maternidad, entre otros. Todos son derechos y herencias de esa huelga bananera. El Código del Trabajo fue evidencia del primer avance que dio dignidad y respeto a todos los trabajadores. Irónicamente, hoy en día, cualquier razón de protesta o acto civil al pasado sería mal visto y tildado como extremista, poseedor o socialista. Para comprender la actualidad del país hace falta hablar un poco de nuestra historia. Los trabajadores de las bananeras, cansados de ser explotados por años, iniciaron una huelga que se expandió en todo el país, paralizando la economía por semanas. Ni con el esfuerzo del tío Sam y la CIA se pudo detener el movimiento social más importante de Honduras. Es así, el 1 de mayo de 1954 iniciaron los cimientos de nuestros derechos laborales. El pago de vacaciones, ley del seguro social, descanso por maternidad, entre otros. Todos son derechos y herencias de esa huelga bananera. El Código del Trabajo fue evidencia del primer avance que dio dignidad y respeto a todos los trabajadores. Irónicamente, hoy en día, cualquier razón de protesta o acto civil al pasado sería mal visto y tildado como extremista, poseedor o socialista. Los retos de aquellos años no son tan diferentes a los que tenemos ahora. Han persistido desde entonces. Sin embargo, mientras las décadas han pasado, las riquezas se han acumulado en las manos de unos pocos, mientras que el resto ha empeorado por esta pandemia. Tienen la incertidumbre del sustento del día a día. Hazte la siguiente pregunta: ¿a qué clase social crees que perteneces? Apenas el 11% de la población hondureña es de clase media, siendo la clase media más pequeña de toda Latinoamérica. Alrededor del 65% está en situación de pobreza o en extrema pobreza. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico define a la clase media consolidada a los ingresos entre 13 y 70 dólares diarios por persona. Si tus ingresos son menores entre 5.5 a 12.99 dólares diarios, perteneces a la clase de los vulnerables, que tienen una alta probabilidad de caer a la clase pobre. Hasta la fecha, somos el país más desigual de Latinoamérica. ¿Cuánto hemos avanzado en la actualidad? En el 2020, el salario mínimo promedio de Honduras es de 10.022 lempiras con 24 centavos mensuales. La canasta básica alimenticia en abril era de 8.783.75 lempiras. Esto significa que nos quedarían 1.239.49 centavos del que se supone se debe pagar agua, luz, transporte, renta, etc. Obviamente esto es muy absurdo, por lo que la mayoría de los hondureños, igual que hace 11 años, deben sacrificar que comer para sustentarse diariamente. En otras palabras, un caso sorpresa como enfermarse te pondría en mayores aprietos. Cada año tenemos menor poder adquisitivo. Analiza, ¿cuándo fue la última vez que no tuviste que hacer algún sacrificio para comprarte algo? Si el Producto Interno Bruto del país ha crecido en los últimos años, ¿por qué seguimos en las mismas condiciones? La respuesta es la misma. La riqueza de la torta del pastel es distribuida entre la élite transnacional, élite tradicional y la élite burocrática. Como una estrategia de los que están en el poder, han puesto a la clase
trabajadora uno contra otro, cambiándose el sentido de pertenencia en el mismo. En una sociedad casi siempre hay dos tipos de clases principales: el capital, que son los dueños, y el trabajo, que está conformado por el resto de las personas que trabajan. Los trabajadores vendemos nuestro tiempo por un sueldo. El dueño, por otro lado, no trabaja. Al contrario, ellos son dueños de los activos por los cuales se produce el dinero. Por ejemplo, una fábrica, una maquila o un hotel, lugares en los que se necesita trabajadores para poder operarlos. Tus objetivos como empleados y los objetivos del propietario del negocio son sustancialmente opuestos. Tú quieres estar el tiempo mínimo requiriendo, trabajando para una remuneración posible y así poder disfrutar los frutos de tu trabajo con tu familia y amigos. El propietario quiere que estés la mayor cantidad de tiempo en el trabajo al menor costo posible para maximizar ganancias. Estos objetivos están en conflicto y esta es la naturaleza de la lucha de clase social. De estos conflictos nacen los derechos que la huelga bananera nos dejó. La noción de la clase media es un concepto medio social que divide la clase social con la clase trabajadora. La persona que gana 5.000 lempiras o 75.000 lempiras al mes, si vendes tu trabajo o tiempo a alguien más, eres de la clase trabajadora. Tus objetivos como empleados y los objetivos del propietario del negocio son sustancialmente opuestos. Tú quieres estar el tiempo mínimo requiriendo, trabajando para una remuneración posible y así poder disfrutar los frutos de tu trabajo con tu familia y amigos. El propietario quiere que estés la mayor cantidad de tiempo en el trabajo al menor costo posible para maximizar ganancias. Estos objetivos están en conflicto y esta es la naturaleza de la lucha de clase social. De estos conflictos nacen los derechos que la huelga bananera nos dejó. La noción de la clase media es un concepto medio social que divide la clase social con la clase trabajadora. La persona que gana 5.000 lempiras o 75.000 lempiras al mes, si vendes tu trabajo o tiempo a alguien más, eres de la clase trabajadora. Los medios de comunicación juegan un papel muy fundamental en todas las sociedades, moldean la percepción de las personas y si no sabes discernir entre tanto ruido, te pueden manipular. En medio de esta crisis surgen casos de corrupción descarada, narcotráfico, decisiones erróneas de un gobierno en contra de la salud de los trabajadores, noticias que desvanecen rápido como un ventoso en el aire con temas mediáticos que dan un buen show para sustituirlos. En un encierro, los temas que realmente nos afectaron como ciudadanos han pasado a tercer plano. Ya no interesa que una empresa colombiana que maneja la energía eléctrica la siga robando, promediando la factura. Ya pasó de moda que el gobierno comprar equipo médico inservible gastando millones de lempiras en ellos. Somos el país que realiza la menor cantidad de pruebas para la detección del coronavirus en Centroamérica. Somos el país que tiene la mayor cantidad de pobrezas en toda Latinoamérica. Somos el país también con más pobreza en las zonas rurales, a un 60%, y un 48.8% en las zonas urbanas. La pobreza en nuestro país ha aumentado a un 3%, de un 54.8%, incrementó a un 57.8%, gracias a los niveles altos de contagio por el COVID-19. Esto según la información de CEPAL. Estos se dividirán en tres clases: en el alto, en el medio y el bajo. Y la pobreza de un 54.8% pasó a un 57.8%, y este ha sido el peor escenario en toda Latinoamérica. Los factores que influyen en la pobreza es el incremento de maras y pandillas, es el incremento de masas o de éxodos hacia los Estados Unidos. Gracias a la pobreza, muchas personas han crecido en la ignorancia
y gracias a esto, o gracias a nuestros gobiernos que no han sabido gobernar, la pobreza está incrementando en las zonas rurales a un 60.8% y en las zonas urbanas a un 40.2%. Gracias a la pobreza, nuestro país ha sido el país con el peor escenario de educación, salud y economía. Debemos de entender que la pobreza en nuestro país ha incrementado. Y esto pasa porque no tenemos un gobierno que se interese por la juventud del día de hoy. Gracias a la pobreza hay muchos jóvenes que no pueden estudiar. Gracias a la pobreza hay muchos jóvenes que no tienen trabajo. Gracias a la pobreza hay muchas familias económicamente mal vistas, en extrema pobreza. Pero, ¿qué estamos haciendo para combatir la pobreza? ¿Acaso hay personas o organizaciones interesadas en combatir la pobreza? ¿Podemos nosotros combatir la pobreza? Con la ayuda de nuestro gobierno lo podríamos hacer, pero no tenemos un gobierno que elija un pueblo educado. No tenemos un gobierno que elija un pueblo económicamente estable. Gracias a la pobreza, nuestro país ha sido tachado como el peor país en Latinoamérica. Uno de los escenarios más increíbles que vive nuestro país son las catástrofes. El huracán Iota y el huracán Eta dejaron muchas personas sin sus viviendas, sin sus hogares, y estas debieron emigrar a otro país. Esto es gracias a que estas personas no se pudieron quedar aquí por falta de economía, por falta de educación, por falta de seguridad en nuestro país. Y a este paso, el presidente comenzaba a aprovechar cada cadena nacional para decir que lo peor estaba por venir. Y con la presión de uno de los empresarios más poderosos, apenas una semana después comenzaron a decir que ya teníamos que aprender a vivir con el virus, y permitió la apertura de las ferreterías, provocando mayores contagios. A ese punto, ya tampoco interesa el aumento del combustible. Da lo mismo si el barril cuesta 20 o 140 dólares. Esta es la mina de oro del gobierno. Da igual si el sospechoso mal conteo de pruebas tan dudosos que están dando por televisión, y ya no importa si hay más contagiados de lo que reportan. La economía se debe reactivar porque la campaña política no se paga sola. El cambio lo hacemos juntos, eligiendo no elegir el morbo de los noticieros sensacionalistas, eligiendo no consumir de las empresas que en las primeras 2 semanas de la cuarentena se dieron por vencidos con los trabajadores mismos que le han generado millones de dólares. Elige consumir lo local, del trabajador emprendedor. Debemos de cambiar la mentalidad de que en la política tienes que ser de un extremo u otro. Debemos de elegir políticos que tienen el interés por su país, no de un grupo en particular. Debemos hacer que nuestros derechos se respeten.